En la cena de Nochebuena en Seattle, mi padre, Robert, levantó su copa con esa sonrisa lenta y petulante que había visto todos los años de mi vida. Por quien aún no parece recomponer su vida, anunció, su voz se oyó por encima del tintineo de los cubiertos. Mi hermana, Daniele, no perdió la oportunidad. Se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Pero al menos nos hace sentir mejor económicamente. La risa familiar resonó en la mesa, espontánea, ensayada, cruel. Tomé un sorbo lento de vino, dejé la copa y miré a todos los presentes. Para el que acaba de vender la cabaña frente al lago en Oregón donde has estado viviendo, dije con calma. Sin pagar alquiler. El tintineo cesó. La sonrisa de mi padre se desvaneció. La de Daniele se quedó paralizada. El tenedor de mi madre, Elaine, flotaba en el aire. Para cuando llegó esa noche, no era una simple cena de Nochebuena. Era la gota que colmaba un vaso que llevaba años rebosando. Para Daniele, sería el principio del fin, aunque aún no lo sabía. Llevaba años viviendo en la cabaña frente al lago en Oregón, sin pagar alquiler. No era una cabaña cualquiera, sino la mía. La compré con mis ahorros, pagué la hipoteca al día, me encargué de todas las reparaciones y pagué los impuestos de la propiedad sin pedir ayuda. Era el lugar que todos llamaban el refugio familiar. Pero yo era la única que lo mantenía en pie. En algún momento, Daniele decidió que era suyo. Habló de ello como si lo hubiera construido desde cero, como si hubiera trabajado cada tabla de cedro y cada piedra de la chimenea. Se comportó como si fuéramos a su casa a pasar las fiestas, una anfitriona amable que nos recibió con la bondad de su corazón. La cuestión es que esa actitud no surgió de la nada. Se forjó a lo largo de años de comentarios maliciosos, comparaciones petulantes e historias cuidadosamente montadas que la colocaban un nivel por encima de mí. No importaba si la ayudaba a salir de un apuro, cosa que hice más de una vez. La primera vez fue cuando su negocio casi quebró. Le envié el anticipo que necesitaba para un trato que, según ella, la salvaría de la ruina. Me prometió que me lo devolvería. Nunca lo hizo. La segunda vez, estaba hundida en deudas de tarjetas de crédito. Pagué lo suficiente para detener las llamadas de los cobradores. Ella se rió, diciendo que había hecho mi buena obra de la década. Cada día festivo, la situación se repetía. Mi padre, Robert, se aprovechaba de su ocurrencia, generalmente en forma de broma, y Daniele la agudizaba con algo personal. El resto de la mesa reía, con la misma risa espontánea de siempre, mientras mi madre, Elaine, miraba fijamente su plato, fingiendo no haber oído nada. Me dije que era más fácil seguirles el juego. Pensé que si me quedaba callado, si sonreía y les dejaba tener su momento, se aburrirían y seguirían adelante. Pero la verdad es que nunca lo hicieron. Yo era el blanco fácil, el que no discutía, el que podía aguantar un golpe sin arruinar la cena navideña perfecta. La cabaña era el escenario perfecto para ellos. Daniele se sentaba a la cabecera de la mesa como una reina, contando historias elaboradas sobre su último negocio, agitando las manos como si estuviera cerrando un gran trato. Serviría bebidas del bar que yo había abastecido, pasaría platos en la cocina que yo había renovado y sonreiría para las fotos frente a la chimenea que yo había pagado para reparar. Mientras tanto, convenientemente se olvidaba de mencionar quién era realmente el dueño del lugar. Había estado observando todo esto durante años, recopilando silenciosamente cada pequeño desaire, cada reclamo falso, cada deuda impaga. Y en algún momento de los últimos 12 meses, algo cambió en mí. Empecé a distanciarme, no solo emocionalmente, sino también económicamente. Dejé de pagar la cuenta en las salidas familiares. Dejé de ofrecer ayuda cuando Daniele insinuaba sus gastos inesperados. Y entonces, unos meses antes de esa Nochebuena, tomé una decisión que no le conté a nadie. Puse la cabaña en venta. Discretamente. Sin anuncios, sin dramas, sin advertencias. No quería la pelea. No hasta que el trato estuviera cerrado y nadie pudiera hacer nada para detenerla. Para cuando firmaron los papeles y el depósito llegó a mi cuenta, ya había decidido cómo sería esta Navidad. Ya no venía a ser su chiste silencioso. Venía a terminar con la historia que llevaban años contándome. Y cuando Robert levantó su copa y Daniele dijo su frase, supe que los tenía exactamente donde los quería. Lo que pasa con las tradiciones es que la gente olvida lo feas que pueden ser cuando han usado la misma máscara durante mucho tiempo. Para mi familia, el brindis navideño había sido una tradición desde que tengo memoria. No era del tipo cálido y sentimental. Los brindis de mi padre, Robert, eran una actuación, una oportunidad para mantener la palabra, provocar risas y recordarles a todos su postura. Y yo,
Yo era el chiste designado. Todavía recuerdo la primera vez que sucedió. Tenía 23 años, trabajaba en 2 empleos y aún pagaba mis préstamos estudiantiles. Cuando Robert brindó en acción de gracias y le dijo a Bayelit: «Ojalá encuentre una carrera que no requiera 2 tarjetas de presentación». La mesa estalló. Forcé una sonrisa, fingiendo que no me dolía. Pero aún así, me ardían las mejillas. Desde entonces, no paró. Cada año traía una nueva versión, algunas más pequeñas, otras más nítidas. Daniele lo aprendió rápidamente y se convirtió en su compañera perfecta. Si su frase era el golpe, la de ella era el giro del cuchillo. «Una Navidad», dijo, para Bayelit, siempre encontrando formas creativas de pagar el alquiler. Daniele agregó: «Es como pedir prestado a la familia y olvidarse de devolverlo». Risa. En otra Pascua, Robert le dijo en broma a Bayelit: «El espíritu libre de la familia». Daniele sonrió y dijo: «Hacemos hincapié en lo gratuito en todo el sentido de la palabra». Más risas. Siempre risas. Y mi madre, Elaine, se volvió experta en fingir que no oía. Se metía con la salsera, revisaba los panecillos en el horno, cualquier cosa para no reconocer el intercambio. Si alguna vez se lo decía, suspiraba y decía: «Es solo que bromean, cariño. No te lo tomes tan a pecho». Pero lo hice. Por supuesto que lo hice. Solo te pueden decir que eres menos exitoso, menos estable, menos valioso, unas cuantas veces antes de que comiences a preguntarte si tienen razón. La cabaña se convirtió en su escenario favorito para este teatro. Daniele era la anfitriona con la serenidad de quien se lo ha ganado, mientras que los brindis de Robert eran un sutil recordatorio de que yo no lo había hecho. Me sentaba allí, en la larga mesa de cedro, mi propia mesa, mirando el lago a través de las ventanas que había pagado para reemplazar, y escuchándolos felicitarse entre sí por su ingenio. Con el tiempo, me volví menos presente. Incluso cuando estaba en la habitación, me perdía en el fondo, dejando que sus palabras me inundaran, contando los minutos hasta que pudiera irme. Me dije a mí misma que el desapego era fuerza, que al negarme a reaccionar, les negaba la satisfacción. Pero la verdad era que les estaba permitiendo moldear la narrativa. El verdadero punto de inflexión llegó el año en que Daniele comenzó a presentar la cabaña a sus amigos como su propiedad. La escuché en el porche una tarde de verano, contándole a un grupo de sus contactos comerciales que había heredado el lugar de un pariente que no podía mantenerlo. Lo dijo con tanta suavidad y naturalidad que uno podría pensar que era la pura verdad. Fue entonces cuando dejé de ver la cabaña como un retiro familiar y comencé a verla como lo que realmente era: una palanca, un escenario para la imagen de Daniele, un accesorio para las actuaciones de Robert y un recordatorio constante de que, sin importar cuánto contribuyera, siempre sería considerada la hermana menor con dificultades. La noche de Nochebuena, no vine solo a disfrutar de otra ronda. Vine sabiendo que habría un brindis final, y que sería yo quien lo haría. El cambio no me llegó de golpe. Fue un goteo lento, de esos que apenas notas hasta que te das cuenta de que la taza está llena. No me desperté una mañana y decidí que ya estaba harto. Me adapté poco a poco. Al principio, eran pequeñas cosas: rechazar préstamos rápidos que Daniele pedía, dejar que sus llamadas se fueran al buzón de voz cuando sabía que rondaba por allí para pedir algún favor. Le gustaba presentarlas como algo temporal, como si un plazo las hiciera menos pesadas. Pero lo temporal tenía una forma de extenderse hasta la eternidad cuando se trataba de ella. Entonces dejé de cubrir los gastos menores. Durante años, había pagado discretamente los servicios de la cabaña, el mantenimiento fuera de temporada, incluso el paisajismo. Daniele planeaba fiestas de verano, sin preguntar si la propiedad estaba lista, y yo me apresuraba a asegurarme de que estuviera perfecta antes de que llegaran sus invitados. Se acabó. Esa primavera, cuando insinuó que organizaría una barbacoa el 4 de julio, no dije nada. Llegó y encontró el muelle acordonado por reparaciones, el césped irregular y descuidado. Ella no me invitó el año siguiente. Mientras tanto, empecé a llevar registros, no por despecho, sino por instinto de supervivencia. Cada gasto, cada transferencia bancaria, cada factura de impuestos prediales que había pagado, iba a una carpeta privada y ordenada en mi portátil. No necesitaba usarlo todavía, pero saber que estaba allí me dio una sensación de control que no había sentido en años. El verdadero cambio llegó a finales del verano. Estaba sentada en la terraza de la cabaña, con el aire fresco de la tarde en la piel, contemplando la superficie cristalina del lago. Daniele estaba dentro riendo con sus amigas, su voz se oía a través de las ventanas abiertas. Estaban hablando de una renovación, su renovación, nuevas encimeras de cocina,
electrodomésticos renovados, tal vez incluso derribar una pared. Recuerdo mirar el agua y pensar, ya está gastando dinero que no tiene en algo que no es suyo. Esa noche, contacté con un agente inmobiliario de confianza. Quedamos para tomar un café en Portland, lo suficientemente lejos del lago como para que no hubiera ruido. Le expliqué que quería vender, pero que necesitaba que se manejara con discreción. Sin letreros en el patio, sin rumores locales. Él lo entendió. En 2 semanas, teníamos fotografías profesionales, listados privados y una lista corta de compradores serios. No se lo conté a nadie, ni a mis padres, ni a mis amigos más cercanos. Y mucho menos a Daniele. No fue el miedo lo que me mantuvo callado. Fue la estrategia. Había aprendido lo suficiente sobre mi familia como para saber que podían alargar un problema indefinidamente si lo veían venir. El proceso de mostrar la cabaña fue rápido. La ubicación se vendió sola. A principios de noviembre, recibí una oferta que no podía rechazar, un trato limpio, sin contingencias y con cierre antes de fin de año. Firmé los papeles con una calma que no había sentido en años. Cuando el depósito llegó a mi cuenta, no sentí culpa ni vacilación, solo alivio. Desde ese momento, estaba en cuenta regresiva. Sabía exactamente en qué me estaba metiendo en la cena de Nochebuena. El guión era predecible. Robert daría el primer golpe. Daniele se sumaría. El resto de la mesa se reiría. Y cuando la sala estaba preparada, yo soltaba la única frase que no podían reírse. Ya no venía a defenderme. Venía a terminar el juego por completo. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, la cabaña frente al lago en Oregón en la que has estado viviendo. Sin pagar alquiler. El aire en la habitación cambió. Era como si un cristal se hubiera roto en algún lugar invisible. La risa se detuvo a media respiración. La sonrisa de Robert se desvaneció, dejando su rostro indescifrable. La sonrisa de Daniele se desvaneció, sus ojos se dirigieron hacia mí como si necesitara confirmación de que realmente lo había dicho. Mi madre, Elaine, se quedó congelada, con el tenedor a medio camino hacia la boca. No di más detalles. No hacía falta. El silencio habló por mí. Cuando por fin regresó el ruido de la sala, no eran risas. Era el roce de las sillas al moverse incómodamente, el leve tintineo de los cubiertos mientras la gente intentaba fingir que no había pasado nada. Robert fue el primero en romperse. ¿Cómo que vendiste la cabaña? Su voz tenía ese tono tenso que se le ponía cuando creía que alguien lo había avergonzado. Mantuve mi tono tranquilo. Exactamente lo que dije. Daniele se inclinó hacia adelante, con la voz baja pero temblorosa. Estás bromeando. No lo harías. Sí, dije. Cerró hace semanas. Se sonrojó. Miró a nuestros padres como si esperara que intervinieran, pero Elaine permaneció callada. La mandíbula de Robert se movió, pero no le salieron las palabras. Durante unos largos segundos, el único sonido fue el tic-tac del reloj en la pared. Esa noche me fui sin decir ni una palabra más. A la mañana siguiente, mi teléfono permaneció inquietantemente quieto. Ni mensajes de Feliz Navidad ni los obligatorios mensajes familiares con fotos de la cena. A media tarde, el silencio se rompió. Primero Daniele, luego Robert, luego Elaine. Todos llamaron con minutos de diferencia. Ignoré a todos. No llamaban para registrarse. Llamaban para deshacer lo que ya había hecho. No sabían que la venta llevaba meses en marcha. El anuncio era privado, Las visitas fueron tranquilas, la documentación se firmó sin que nadie interfiriera. El depósito ya estaba en mi cuenta. No quedaba nada por ahorrar. Para Daniele, no se trataba solo de perder un lugar para pasar las fiestas. Llevaba 3 años viviendo allí casi a tiempo completo. La dirección de la cabaña aparecía en todas partes, desde sus cuentas bancarias hasta las invitaciones a fiestas. Había recibido amigos allí, posado para fotos en la terraza y la había hecho pasar como suya. Ella nunca pagó ni un céntimo de la hipoteca, los impuestos ni la manutención. Yo pagaba todas las facturas sin quejarme, y a cambio, me convertía en el hazmerreír de todas las reuniones familiares. Al anochecer, empezaron los golpes, fuertes e impacientes. Abrí la puerta de mi apartamento y encontré a Daniele parada allí, con el cabello recogido, sin maquillaje y una sudadera enorme colgando de un hombro. No puedes venderlo así como así, dijo, entrando sin preguntar. Puedo, respondí, cerrando la puerta detrás de ella. Ella caminaba de un lado a otro por mi sala de estar, mientras las palabras salían a borbotones.
¿Aún había tiempo para cancelar? ¿Entendí lo que esto significaba para ella? ¿Me di cuenta de cuánto había invertido en hacer suya esa cabaña? Cuando finalmente se quedó sin fuerzas, le dije la verdad. Cada factura que pagué, cada reparación que hice, cada vez que ella usó el lugar para construir su imagen mientras me perjudicaba a mí, nunca fue tuyo, dije. Y nunca lo volverá a ser. Su expresión cambió, no a enojo, sino a algo más cercano a la incredulidad. Estás exagerando. No, dije. Ya terminé. Se fue sin dar un portazo. Con la cabeza gacha, el bolso al hombro, caminando rápido como si no quisiera que nadie la viera. Sabía a dónde iba, directo hacia Robert y Elaine. Aparecieron la noche siguiente. El golpe de Robert fue fuerte y deliberado. Elaine estaba a su lado, agarrando su bolso como si fuera a anclarla al suelo. Dentro, Robert se sentó en el sillón. Elaine se sentó en el borde del sofá. Se saltó la charla trivial. Tu hermana está en shock. Nosotros también. Vender la cabaña fue drástico. Ya era hora, dije. Les recordé que lo había comprado, que lo había pagado, que cada factura había pasado por mis manos. Elaine intentó interrumpir. La cabaña se convirtió en parte de la familia. Pero la interrumpí. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes pagó una reparación o un mes de servicios públicos? Ella no respondió. Robert se movió en su asiento. Las familias se mantienen unidas. A veces, simplemente hay que ayudarse mutuamente. Ayudarse unos a otros no es lo mismo que ser la red de seguridad permanente de alguien, dije. Especialmente cuando las personas a las que ayudas te humillan en tu propia casa. La voz de Elaine se suavizó. Quizás se malinterpretaron las cosas. Quizás no demostramos suficiente aprecio. No hay posibilidad, dije. Me diste por sentado durante años. No lo negaron. Simplemente se quedaron ahí sentados, con la verdad flotando entre nosotros. Cuando se fueron, Robert fue directo a la puerta. Elaine se quedó un momento, mirándome como si no me reconociera. No me pidió que deshiciera la venta. Ni siquiera intentó hacerme sentir culpable. Solo asintió una vez y se fue. Esa noche, por primera vez en años, sentí que algo cambiaba. La dinámica de poder ya no les pertenecía. Pero también sabía que Danielle no se iba a quedar callada con la pérdida. Vendría a por mí, pero no directamente. No tuve que esperar mucho para el contraataque de Danielle. Ella no me volvió a llamar después de salir furiosa de mi apartamento, pero pude ver el efecto dominó casi inmediatamente. Amigos de los que no había sabido nada en meses comenzaron a enviarme mensajes de texto, algunos con ese tono cuidadoso, educado, simplemente para saber cómo estaban, otros dando vueltas para hacer preguntas que no querían preguntar directamente. No costó mucho armarlo. Danielle estaba al teléfono, contando su versión de la historia a todo el que quisiera escucharla. Según ella, la tomé por sorpresa al venderle la cabaña familiar, una propiedad en la que supuestamente había invertido su tiempo y dinero, para luego arrebatársela por despecho. Ella omitió el hecho inconveniente de que era mío desde el primer día, comprado y mantenido completamente con mi dinero, y que ella había estado viviendo allí sin pagar alquiler durante años. Al principio, lo ignoré. Dejé que contara su cuento de hadas. La gente importante sabría la verdad. Pero luego las llamadas se hicieron más extrañas. Mi agente inmobiliario me llamó una tarde, con la voz molesta. Danielle se había presentado sin previo aviso en una de sus otras visitas a propiedades. Lo acorraló frente a posibles compradores, exigió saber quién había comprado la cabaña e insinuó que podría emprender acciones legales para recuperarla. No tiene ningún derecho legal, Violet, dijo. Pero está dispuesta a armar un escándalo. Le di las gracias y colgué, pensando que ahí terminaría todo. Me equivoqué. 2 noches después, llamaron a mi puerta. Allí estaba una de las mejores amigas de Danielle, una mujer que yo